12. Asambleístas Nacionales, CNE 2021. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y queremos saludar al señor doctor John Marulanda y al colega periodista Arturo Torres, el director de Código Vidrio, que destapan los archivos del líder del ELN, Uriel. Eso es lo que les queremos preguntar a los dos, pero además preguntarles, ¿no? Ustedes que han investigado, que han hecho seguimiento, en el caso de Arturo, su trabajo de prensa en esto ha sido un aporte al país y a la democracia. Y una primera reacción al doctor Marulanda. Estos archivos de Uriel nos llevan a pensar en que entonces hay una organización como el ELN que está pensando en asumir también el rol político de las FARC y que en medio de esta negociación, que incluso llegaron a tener unas conversaciones oficiales en el Ecuador con el gobierno de Colombia, aquí hay un manejo político, económico y de vínculos. Doctor Marulanda, bienvenido, buenos días. Doctor Francisco, muy buenos días y muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a Arturo. Déjeme decirle que yo llevo más de 40 años analizando todo este fenómeno de las FARC y el ELN, primero como oficial de inteligencia del ejército, posteriormente como miembro analista de una gran compañía de categoría mundial y en los últimos 3 años ya independiente. Yo, dentro de mi experiencia, le puedo asegurar que esos documentos que saca la revista Semana, que entre otras cosas ha sido una revista que se caracterizó en los últimos años por ser muy amiga del presidente Santos y apoyar el proceso de paz con el narcocartel de las FARC y atacar mucho a las fuerzas militares, y ahora parece que está dando un viraje. Esos documentos tienen plena validez, son ciertos y plantean un problema de seguridad no a nivel del Ecuador, a nivel regional, muy serio, sumamente serio. Por supuesto que la primera e inicial víctima de llegar a concretarse un avance del ELN como se prevé y se analiza a través de los documentos sería Ecuador. En este momento, al otro lado de la frontera del Ecuador, es decir, en Cauca, Nariño, Putumayo, hay más de 20 grupos irregulares delinquiendo, todos dedicados al narcotráfico y por supuesto con una influencia directa en lo que es Carchi, lo que es Sucumbío, lo que es Esmeraldas, áreas especialmente de Sucumbío que yo conozco muy bien, durante 20 años la estuve visitando. Ahí está en este momento el ELN, que desde Venezuela se ha fortalecido y se ha expandido gracias al narcotráfico y la minería ilegal, y ya está presente en Perú, en la provincia de Loreto, en donde está haciendo actividades de incorporación de jóvenes. Imagínese usted cómo ha venido avanzando el ELN a lo largo de todas esas fronteras. Y la primera víctima de estos acercamientos políticos y de estas donaciones del grupo narcoterrorista del ELN va a ser el Ecuador, especialmente la zona fronteriza. Todo eso ligado al narcotráfico y con la presencia, con la omnipresencia de Cuba, que usted sabe, sigue protegiendo a los cabecillas confesos de un atentado terrorista que le costó la vida a 23 personas y con el apoyo y promoción de Venezuela. Quiero saludar a Arturo Torres. Bienvenido, Arturo. Bueno, lo que nos dice el doctor John Marulanda, no solo con su experiencia propia, su conocimiento, un poco como que consolida también esta idea de las investigaciones realizadas no solo a través de Código Vidrio, sino en el trabajo diario. Arturo, esto es, entonces, no es una ficción. Uriel existe, Uriel tenía toda esta información. ¿Cómo nos afecta? Y un tema muy importante que ha topado el señor doctor Marulanda.
están en la minería ilegal y hay una disputa entre si hay o no minería, si se hace o no algunas cosas. Esa disputa también puede convertirse entonces en esto del progresismo latinoamericano que se quiere renovar. Arturo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Gracias por la invitación. Igual, John, un abrazo a la distancia. Un honor poder compartir este conversatorio sobre este tema que cobra gran importancia a una semana de las elecciones. Coincido plenamente con el análisis, o sea, de John. Estamos frente a una evidencia de una estrategia regional. Yeah. O sea, no olvidemos que Venezuela ya es un estado criminalizado, donde tienen un refugio permanente estos grupos vinculados y relacionados, grupos narcoterroristas. Tienen ya un espacio desde donde hacen ataques sistemáticos, tienen refugio al gobierno colombiano, y ahora están buscando esa misma estrategia, apuntalarle en Ecuador. Por supuesto, es que Francisco, coinciden muchas cosas. Mira, yo me quiero referir partamos del paro de octubre. Sí. ¿Qué es lo que ocurrió con ataques sistemáticos y entrenamiento de estas personas? Eso no era casual, había un entrenamiento de guerrilla urbana, y ya en ese momento se denunció de parte de las autoridades, tanto de inteligencia de la policía y del ejército, que habían sido adoctrinados y entrenados por el ELN. O sea, esas tácticas que se aplicaron en octubre de estos grupos violentos, las ya motos, el visita a los barrios y eso. Totalmente, o sea, fue una estrategia militar la que se aplicó, y específicamente en los temas de guerrilla urbana, que mucho más conoce John sobre este tema. O sea, se expresa ahí la participación desde mi punto de vista, y más allá desde las apreciaciones de las autoridades y de los organismos que conocen más sobre este tema, con un antecedente que también es importante. El 2018, el gobierno actual había dejado insubsistente el acuerdo, los diálogos que se realizaban en el Ecuador, sí, porque ocurrió el secuestro y asesinato de los periodistas del Comercio. Así es. Esos diálogos se desarrollaron durante más de un año de manera oficial, pero desde el 2014 de manera extraoficial. Entre el 2014 y el 2017, el ELN tejió una serie de conexiones, y el 2018, y apuntaló sus apoyos con diferentes organismos que son afines, grupos extremistas, ¿no es cierto?, de este país, y logró además ganar muchísimo tiempo para aprovechar, y esto no lo digo yo, también lo señalan informes especializados de las fuerzas del orden, para precisamente poder continuar con sus actividades ilegales, porque durante esa época se hicieron escuchas. Una unidad especial de la policía hizo escuchas de este grupo y estableció que estaban en contacto permanente con 2 personas de las disidencias de las FARC, Guacho y Cholo. Estaban también. Por eso se produjo la expulsión, diríamos, en definitiva. Exacto, o sea, eso fue como y se produce esta expulsión, y el ELN queda resentido, pues. Sí. Evidentemente. ¿Y quién había abierto las puertas para ese diálogo? El anterior gobierno, el gobierno de Rafael Correa. ¿Quién lo corta? Es Lenín Moreno, y también, ya esta es una lectura mía, se convierte en un enemigo del proceso que estaba llevando a cabo el ELN para encontrar días antes o meses antes poder de la elección en Colombia, a la que llega ya Duque, ¿no es cierto? Y ya el ambiente y el escenario se complica completamente para el ELN, que se ve como la única guerrilla que tiene que enfrentar formalmente al gobierno, tratando de llegar al poder con la toma de las... Y por eso es que muchos aseveran que en octubre hubo esa gran participación de ellos, ¿no? Quizás la propia venganza del este. Doctor Marulanda, de lo que nos comparten, y yo les decía, el tema minero cobra muchísima importancia ahora en el país, pero también esa presencia se dice, y esperemos que se vayan descubriendo más los mensajes, en cuestión de invertir plata, no solamente en la campaña, sino invertir en otras actividades, en tomar posición. Y algo que es tremendamente preocupante, porque pueden apelar a la ilusión del cambio, ¿no? A esa idea de mejores días de la juventud.
y más aún en momentos como los que viven nuestras sociedades. Chile, Perú, Ecuador, ¿están siendo cooptados nuestros jóvenes, doctor Marulanda? Sí, doctor Francisco, desafortunadamente es lo que uno ve. El empleo de las nuevas redes sociales que generan una acriticidad en los muchachos que se quedan con una imagen. 3 segundos es la atención que logran captar, que buscan captar todas las redes para que en 3 segundos envíen un mensaje de un titular y los muchachos se quedan con eso. Los que ya tenemos algunas canas, pues vemos que son los mismos discursos de 1960. Si usted ve ahí los discursos que favorecen a uno de los candidatos de izquierda en su país para estas elecciones, hablan igual de atacar el Fondo Monetario Internacional, del imperialismo yanqui, de los pelucones, el mismo discurso que yo vengo escuchando desde que era bachiller por ahí en 1960, lo están repitiendo ahora, solo que ahora el instrumento es diferente, el instrumento son las redes sociales. Pero más allá de eso, Arturo, hay una penetración, una infiltración, ambas cosas, muy grande en todos estos países de personas que posan de intelectuales y de avanzada, que no se quieren identificar plenamente con los progres, porque saben que los progres tienen ya un rótulo claramente de socialistas del siglo no sé qué. Abro un paréntesis, en la última reunión del Grupo de Puebla hace 8 o 10 días, tuve la oportunidad de escuchar el discurso o la presentación del expresidente Samper de Colombia, que ustedes saben que fue elegido, todo el mundo lo sabe, fue elegido con dineros del narcocartel o del cartel del Valle del Cauca. Eso ya no hay nada, no se puede negar. Ese presidente que fue elegido con dineros del cartel de Cali dijo, textualmente dijo, ya recuperamos a Bolivia, ahora vamos por el Ecuador. Y qué sorpresa, uno de los candidatos del Ecuador es el hijo del señor Correa, que está comprobado documentalmente, recibió dinero de las FARC. Y las FARC es un cartel del narcotráfico. Entonces, cierro el paréntesis. Entonces, esto, uno ve a una gente que habla muy intelectualmente, tratando de buscar siempre la paz y el progreso del país, y entre líneas ve uno esa ideología que los lleva a los muchachos a creer que efectivamente que el ELN o las FARC son buenas opciones para el futuro del país. Ahí hay obispos, aquí tenemos obispos que defienden abiertamente al ELN en su cuento de la teología de la liberación. Aquí tenemos un sacerdote que es dizque el jefe de la Comisión de la Verdad que se creó en Cuba, y ese sacerdote, el cura de Rú, abiertamente ha dicho en la prensa que él está de acuerdo con la ideología del ELN, con los objetivos del ELN. Entonces, fíjese usted el riesgo que estamos corriendo a nivel regional. Y yo creo, pensando geopolíticamente, que de llegar la izquierda al Ecuador con la izquierda que tenemos en Venezuela, se va a formar una pinza que ya se formó, cuyo objetivo fundamental es que en el otro año que tenemos elecciones en Colombia, en el 2022, este gobierno, este país caiga en poder de la izquierda. Y esa es una estrategia clara que se está haciendo. Entonces estamos rezando en Colombia porque no vaya a caer el Ecuador en manos de la izquierda. Porque si caen en manos de la izquierda, por supuesto, ustedes los ecuatorianos van a sufrir las consecuencias inmediatas. Yo creo que primero va a haber un desborde de la violencia, particularmente en la zona regional, en la zona fronteriza. Tuve la oportunidad de hablar con el señor almirante que tenía a cargo toda esa región cuando estuvimos celebrando el aniversario de la Infantería de Marina en Guayaquil, y hablábamos de las dificultades operacionales que tienen ambos países en una región que se parece mucho a la del Vietnam, y no hay los recursos, los instrumentos ni el apoyo necesario para controlar eso. Entonces ahí vamos a ver un desborde de esa violencia que los va a afectar a los ecuatorianos inmediatamente, y no se va a quedar en la frontera, porque es que eso es dinero de minería ilegal que está funcionando en toda esa región que es sumamente rica en oro. Ahí están sacando, y el narcotráfico, pues cómo le parece que por eso que se llama el Andén Pacífico, sale más del 70% de la cocaína que se produce en Colombia. Primer productor mundial de cocaína, y Ecuador tiene la mala suerte
de estar flanqueados por los dos principales productores de cocaína en el mundo. Fíjese usted las medidas que acaba de tomar el Perú cerrando su frontera para evitar la migración de venezolanos. Un problema adicional. Entonces, es muy complicada la situación para ahora creer en pajaritos de oro y que el ELN, que es un grupo narcoterrorista asesino, va a ser el que con su dinero ponga presidente en el Ecuador. Eso sería muy grave para toda la región, pero especialmente para el Ecuador. Arturo, ¿cómo reaccionamos? Las autoridades estarán, muchos se han quedado los 14 años, están ahí, tienen niveles de subsecretarios, directores nacionales, en sus provincias están. Entonces, si bien Moreno ha tenido una posición, este es un gobierno de 14 años. ¿Tú ves esta posibilidad de que la gente reaccione, entienda lo que el doctor Marulanda nos dice y los riesgos que estamos corriendo en la geopolítica? Y Uriel nos aporta y dice, oigan, este es un proyecto, Arturo. Bueno, realmente hay que tener en claro que esto no es un hecho aislado, ¿no es cierto? El que se haya encontrado en los computadores de Uriel esta información, a mí me hace mucho sentido en función de todo lo que ha venido ocurriendo desde hace muchos años, ¿no? Entonces es como poner en evidencia precisamente esta manera, esta operación, ¿no es cierto?, que tiene un tinte efectivamente regional y que amenaza ahora, sobre todo porque ya no estamos hablando de grupos que tienen una defensa de un proyecto político ideológico, sí. No, es la defensa de un proyecto mafioso vinculado al narcotráfico. Eso es lo que nos estamos jugando, Francisco, en la región. La transnacional del narcotráfico encontró en la política el terreno adecuado para afianzarse y para enraizarse en nuestros países. Ese es el mayor problema, porque teníamos una estrategia regional. Bueno, recordemos el antecedente del Plan Colombia, ¿no es cierto? Que este intento por sofocar a las FARC en ese momento y llevarles precisamente a que puedan firmar al final un acuerdo de paz. Sin embargo, las disidencias nos metieron en otro escenario y el ELN también, y con el aporte, con todo el financiamiento que da el narcotráfico, eso cambia totalmente todo el tema de la ideología, que es un poco la envoltura, ¿no es cierto? Es cómo se presentan con estos discursos y evidentemente estos postulados que calan en la gente, porque en nuestros países efectivamente y sobre todo en los sectores fronterizos hay una pobreza extrema, las condiciones de servicios están deterioradas y estos populismos, ¿no es cierto?, aprovechan eso precisamente para vender una receta y un milagro a problemas estructurales a partir de estas premisas que calan efectivamente, como también menciona John, o sea, también calan entre los jóvenes, ¿no es cierto?, son muy atractivas, entonces tienen todo un aparataje sistemático de propaganda también, o sea, de la mano a las acciones estratégicas, hay una punta de lanza que opera a todo nivel y ahora se ha potenciado con las redes sociales para precisamente ir profundizando, ir extendiendo este discurso, ¿no es cierto?, de las inequidades y de las diferencias que existen, pero en este caso quieren ser aprovechadas políticamente y en este caso también por las relaciones que estamos viendo y que se tienen que investigar en el Ecuador de esta última denuncia de semana sobre la relación con un grupo que vive del narcotráfico. Eso le ha permitido, miren los equipos que le encantan a Uriel. Sí, sí. Es impresionante cuánto se gasten. O sea, yo veo que ahí dieron el salto, porque el ELN, yo recuerdo que siempre tenían el problema del ELN era de recursos. Vivían del secuestro, del plagio, de las vacunas. Pero una vez que las FARC salen de escena, ellos se empoderan y empiezan a trabajar ya directamente en algunos de los sitios se vuelve de plantaciones. Entonces reciben muchísima plata y básicamente ahora ese es el mayor problema que tenemos, ya no son las FARC ni las disidencias, son estos 20 grupos, o sea, el escenario es muy, muy complejo, pero con el ingrediente de la contaminación en la política.
Claro. Francisco, eso es la ese es toma un tema de la importantísimo. actividad política, ¿no? La toma de la actividad política. Doctor Marulanda, aquí me decían, la base de Manta entonces fue un objetivo eliminarla y no era un tema de soberanía, no, era un objetivo regional. Y en esos objetivos deben estar tratándose otros, como usted nos recordaba el discurso del Fondo Monetario Internacional, casi que hay que ir a quemar al fondo y esos son el dueño de los problemas. Arturo nos recordó cómo se rompió la negociación, los diálogos de aquí del ELN por la muerte de 3 periodistas, porque se supo que estaban operando aquí y que estaban captando a la gente que había sido de las FARC. Una estrategia regional para enfrentar esto, cómo los demócratas, respetando el pensamiento y eso, pueden enfrentar eso, si medio nos descuidamos, se toman la institucionalidad y quieren barrer con el resto del pensamiento, John. Así es, Francisco. Yo escuché atentamente lo de Arturo y el ELN tiene más celulares que fusiles hoy en día. Es increíble, ¿no? Y eso nos da una idea de por dónde van. Bueno, no, pues yo no soy pesimista, no soy apocalíptico, pero yo veo la situación muy complicada, mucho más con la llegada de Biden, que ahora afloja. Va por todo lo que dijo en la campaña y por lo que han venido diciendo sus adláteres, su canciller, que habló con nuestra canciller hace 8 días y se dijo lo que habló. Como vamos a tratar de morigerar, a ver cómo lidiamos por lo de Cuba. Vamos a tener la misma política de Obama con Cuba. No, y tenemos que abrir canales con Venezuela. Bueno, ¿qué va a pasar? Entonces, si la política de Estados Unidos va a ser del buenismo de Obama, estamos perdidos. Estamos perdidos. Vamos a hacer que esta región se convierta en una verdadera sede mundial del crimen organizado transnacional, de las narcodictaduras en todos los países. El expresidente elegido con dinero del cartel de Cali, Samper, decía, ya estamos bien en México, estamos bien estamos bien en Venezuela, ya tenemos Argentina, ya, pues después de que dijo, recuperamos a Bolivia, dice, ahora vamos por Ecuador. Bueno, Ecuador es una escala más dentro de ese planeamiento estratégico que tiene el Foro de Sao Paulo, que está implementando el Grupo de Puebla, con toda esta izquierda que ahora se llama Progre y que es ni más ni menos el gran socio del narcotráfico. Permítame recordarle lo que dijo López Obrador, AMLO, recién llegado al poder, dijo, a los narcotraficantes, abrazos y no balazos. Y ahí tienen los resultados. Más de 32,000 muertos el año pasado en México y una situación económica muy compleja. Entonces, yo veo impotente como si no hay una política seria en Estados Unidos en contra del narcotráfico, esto va a quedar en manos del narcotráfico, sin duda. Ahora, ¿qué dicen las Naciones Unidas? Amigos, atérrense, el 70% de las ganancias del narcotráfico se queda en Estados Unidos, en los países consumidores. No solo eso, la demanda de cocaína está al alza en el sudeste del Pacífico, en Australia, en el sudeste asiático, en Europa. Se ha dado el pico de consumo más alto en la historia de cocaína y estamos en medio de una pandemia. Ayudó, ¿sí? La pandemia les ayudó a ampliar el negocio. Por supuesto, la presión en que estamos todos, pero hay parálisis en aviones, hay restricción. Entonces, frente a ese fenómeno, uno dice, ¿qué podemos hacer? Yo creo que seguir con nuestra campaña política promoviendo el anticomunismo, señalando al narcotráfico, mostrando estas pruebas que son irrefutables, documentales, testimoniales, materiales del vínculo de la izquierda con el narcotráfico. Por supuesto, no hay que demonizarlo, pero el narcotráfico trae 2 cosas inmediatas que lo hemos vivido aquí. La primera es la corrupción, que deslegitima al Estado.
y la segunda es la violencia que destruye el tejido social. Y eso es lo que estamos viendo en América Latina, eso es lo que estamos y en Colombia, primer productor mundial de cocaína. Mire esto, acuérdese usted que en las marchas de octubre del año 19, el señor Jaime Vargas proclamó abiertamente que había que hacer un ejército indígena. Sí. ¿Se acuerdan de eso, no? Ahora el señor Jaime Vargas se reunió con el señor Araúz en Bolivia, ¿no? Claro que la CONAIE salió a decir que no tenía que ver nada con Araúz, pero allá estuvieron en Bolivia reunidos los dos. Y en el suroccidente de Colombia, todas las resguardos indígenas, la minga indígena, en donde están asentados sobre los mayores cultivos de ilícitos de cocaína, de coca en el país, están los resguardos indígenas. Las mingas, por obra y gracia de los acuerdos de La Habana, crearon lo que se llaman las guardias indígenas, que son organizaciones paramilitares que le lavan al cerebro a los niños desde los 8 años en contra del Estado, en contra de las Fuerzas Armadas. No puede entrar el ejército ni la policía, pueden entrar a esos sectores en la frontera con Colombia. Y sabemos de los contactos de la CONAIE con todos los indígenas de Colombia. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? La creación transnacional de un aparato de fuerza legal que va a suplantar a nuestras Fuerzas Armadas. Eso forma parte del proyecto y eso es muy delicado para los dos países, para todos los países, pero en este momento Ecuador se está jugando su futuro inmediato y Colombia su futuro de aquí a un año. Arturo, este panorama entonces no nos llena de esperanza, pero podemos enfrentar la denuncia, los documentos de Uriel ya los saldrán. De hecho, el expresidente Correa ha dicho que esto está, que ya se esperaban venir una cosa de esas, pero que no, que aquí hay compromiso, aquí hay soberanía, aquí hay un montón de cosas, democracia y claro, una parecida a la mejor democracia de América que la denominó la venezolana. ¿Cómo enfrentamos esto, Arturo? ¿Y qué debe saber? Francisco, sí. Arturo, escúcheme un segundo. Es que esta mañana escuché al presidente Correa hablando allá desde su refugio en Bélgica y se despachó en contra de la revista Semana, cuando le preguntaron eso. Dijo, esa revista Semana era buena cuando tenía criterio, cuando, como yo les dije al principio, atacó a la derecha y era izquierdista. Ahora forma parte del conglomerado bancario Gilinski, que por supuesto está ligado con el banquero, que es el segundo que tienen ustedes ahí más opcionado, el primero, recuerdo las últimas encuestas que vi, y dice, esa es una componenda entre banqueros, eso que salió en esa revista. Y se despachó en contra, por supuesto, de Lenín Moreno, y dijo que todo eso era mentira, es decir, repitió el discurso. Arturo, frente a esto, pero quieren posicionar un discurso. Sí, bueno, no llama mucho la atención esta forma reactiva del expresidente Correa, porque ya hizo lo mismo, no olvidemos, en el 2008, cuando ocurrió el bombardeo de Angostura, no hay que olvidarlo. ¿Cómo reaccionó Correa? Primero a decir que no sabía absolutamente nada, que no conocía a Reyes, imagínense, no conocía al representante internacional de las FARC. En su gobierno fue el que aplicó todos los postulados y los pedidos que habían hecho durante años consecutivos las FARC al gobierno ecuatoriano, porque ellos siempre buscaron hicieron acercamientos con 2 o 3 gobiernos antes, pero realmente el que permeó y el que más apertura dio a esos pedidos fue Rafael Correa. O sea, ahí están los hechos, ¿no? Nosotros ya hemos discutido bastante sobre el tema. Quien abrió las puertas al narcotráfico con las decisiones que se tomaron fue el gobierno anterior. Se posicionó tanto el narcotráfico como las FARC, que ya tuvieron un territorio libre, pero sobre todo me parece que es importante tener en cuenta que evidentemente cuando estamos frente a 2 hechos que son más o menos parecidos. Yo recuerdo que cuando Reyes instala su campamento en la zona donde luego hubo el bombardeo, aquí se realizó la reunión de la Coordinadora Continental Bolivariana, claro, 2 semanas antes. ¿Recuerdan? Ahí confluyeron todos los movimientos extremistas de Latinoamérica que aglutinaba la entonces Coordinadora Continental, incluido el ELN.
incluidas las FARC, incluidos movimientos radicales extremistas de toda la región. Y luego hacían el Tour FARC, iban al campamento de Reyes, ¿no es cierto?, que estaba totalmente, y todo el mundo lo sabía. O sea, los aparatos de inteligencia, pero había un rompimiento total entre la desconfianza que había con el mando político, era tal que los aparatos de inteligencia no sabían si informar o no sobre este tema. En fin, lo cierto es que Raúl Reyes estaba en territorio ecuatoriano y el presidente no sabía nada de la presencia y no conocía. Yo recuerdo las declaraciones porque luego entrevisté al presidente, pero además hay otro detalle, que después de esto el expresidente hace una gira por toda Latinoamérica y después de 2 semanas se conoce que Gustavo Larrea, el entonces ministro de gobierno, admite que realizaba diálogos con Raúl Reyes para buscar que el Ecuador sea el espacio donde se realicen los diálogos de paz. Sí, eso dijo. O sea, eso es impresionante. Cómo luego se fue confirmando absolutamente todo sobre lo que se había denunciado sobre las FARC. Y ahora vemos el escenario. El ELN luego entra acá, le abren el espacio, se concreta durante varios años y los personajes que participan como enlaces del gobierno ecuatoriano son los mismos que antes tuvieron relación con las FARC. Sí, sí. O sea, y que además estaban de asesores y de subsecretarios en la Cancillería. Pues. Por supuesto. Estaban ahí y creo que algunos se ha jubilado incluso con el rango de embajador. Ahí están, les voy a pedir entonces a los dos, se nos fue el tiempo, pero además de comprometerles en el análisis político y en el seguimiento, es cómo discernir, porque van a atacar la legalidad de lo encontrado en los computadores de Uriel, en todo eso, van a intentar deslegitimarlos. ¿Cómo la ciudadanía tiene que actuar frente a esto? ¿Cómo la libertad de expresión tiene que hacerse presente y mantener estos diálogos? Y les planteo a los dos, ¿qué nos recomiendan a los ciudadanos para enfrentar estas cosas? Doctor Marulanda. No, yo creo que en el Ecuador existen todos los elementos reales para crear, para hacer una narrativa sencilla, simple, creíble y difundida masivamente. Esa narrativa, lo que acaba de decir Arturo, que no llegue el gobierno de izquierda porque le pasa a usted lo de Balda, mucho cuidado. Hay que hacer una narrativa corta, seria, sustentada, con unos buenos titulares y a través de las redes masivamente difundir esa narrativa. Los titulares, periodistas como Arturo y otros que ayuden, creativos, porque la guerra se está librando en este momento ahí. Lo que hablamos aquí es sustancia política, militar y demás, pero los muchachos, los votantes, que, bueno, ustedes dijeron, yo hasta que los escuché entendía que el 60% de los ecuatorianos está indeciso. Ahora me bajaron ahí el porcentaje, voy a revisar, pero a esos que están indecisos y a los que son y a los contradictores de la izquierda hay que enviarles desde ahora millones de mensajes. Hay que utilizar los empresarios, hay que poner ya bots, hay que poner lo que llaman talleres, gente a que difunda. No son mentiras, son verdades, son evidencias. Las fotos del señor alias tal, el del ELN, recordar lo de las FARC, recordar eso que cuenta Arturo, que es muy diciente. Hay unos paralelismos impresionantes, hay unas coincidencias y los hechos, Francisco, los hechos son tosudos. Frente a los hechos, claro, hay muchas maneras de argumentar y el sofisma es el que crece en estos momentos, pero yo creo que con una difusión masiva a través de redes sociales de esa narrativa que no es mentira, no es inventada, está ahí, los hechos, las fotos y demás, podríamos en algo tratar de contener cualquier eventual avance más allá que pueda tener la narrativa de ellos, que como yo les dije, es una narrativa muy débil, muy endeble, fácil de atacar. Eso de seguir echándole la culpa y no mencionar nada de los chinos, por ejemplo.
No mencionar la deuda en que los metieron con los chinos, que es la tercera deuda más grande de América Latina, y yo no veo el progreso en Ecuador después de que los chinos endeudaron al país y tienen comprometida su producción como hasta el 2026, entiendo. Casi les entregan Yasuní, ¿no? Sí, casi les tienen que entregar Yasuní. Casi, pero no. Son elementos. La creación de lo que se llama ahora el arco de las Galápagos, por donde sale de ese 70%, por ahí sale casi el 50% de la cocaína, fue efecto de la salida de Manta. Eso fue efecto directo e inmediato de eso. Bueno, en fin, hay muchas cosas para argumentar. Arturo, entonces la argumentación y la lucha y aquello de que, bueno, no ha resultado fácil tampoco hacer investigación, ¿no, Arturo? Aquí, como dice, así es que curados estamos. Vienen por más, eso sí, parece que se repite, Arturo. Sí, yo creo que hay un ánimo ahí de tomar venganza, por eso yo también mencionaba que Rafael Correa está afilando su guadaña, ¿no? En este momento, pero más allá de eso, ya sobre el tema específico que tú planteas, creo que el papel del periodismo es básicamente seguir informando a la comunidad para que pueda tomar sus decisiones, o sea, para que tenga elementos y pueda conocer exactamente cuáles son las implicaciones alrededor de los candidatos, o sea, ese siempre ha sido el papel del periodismo y por eso es tan incómodo, precisamente y paradójicamente, a los movimientos de este populismo de izquierda que se dicen defensores a priori de la libertad de expresión. O sea, eso es un cuento chino, retomando lo de la China, que por cierto es una gran pregunta. China también le beneficia mucho esto, porque ellos básicamente les importa sacar y depredar recursos de aquí. Y mientras más caotizado esté el Estado, más criminalizado esté, más corrupción haya, ellos van a sacar muchísimo provecho de eso. Entonces, me parece que en este momento lo importante es que los votantes tengan más insumos, tengan elementos y el periodismo siga haciendo su trabajo en función de informar sobre lo que está pasando, porque es de interés público en estos momentos tan importantes. Y como yo decía, o sea, me parece que el Consejo Electoral, las autoridades deben investigar estos temas. Obviamente los resultados no se van a ver en estos días, pero hay que no olvidemos que estos mismos elementos del financiamiento a la anterior campaña del presidente Correa en el 2006 se investigaron y se estableció que $700,000 no se justificaron, o sea, no se justificó el origen de los recursos. Pero como es post-mortem, Correa llegó al poder pese a tener esas observaciones. Es decir, todo el tema del análisis de la observación electoral, lastimosamente es post-mortem. El efecto, me parece que en este caso tan específico, debe ser que la gente tome sus propias decisiones y entienda bien qué está detrás de cada uno de los candidatos, cuáles son sus motivaciones y hacia dónde nos pueden llevar. Muchísimas gracias, Arturo. Quiero agradecer al doctor John Marulanda y al periodista Arturo Torres por acompañarnos a acercar a esta información un poco más. Muchas gracias, un gusto saludarle, John y Arturo. Estaremos en contacto. Muchas gracias. Estamos Arturo, en contacto. Un gusto, mantengámonos en contacto. Un abrazo. Nos mantenemos en contacto. Hasta luego. Estamos despidiendo esta mañana de trabajo. Han estado con nosotros John Marulanda y Arturo Torres. Los archivos de Uriel, el financiamiento político de la narcoguerrilla. Hasta mañana entonces.